Tú y la ley. Un espacio para conocer tus derechos. Con expertos en opinión jurídica. Tú y la ley. Donde buscamos que conozcas tus derechos. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Tú y la ley, donde nuestro propósito es que ustedes conozcan sus derechos y acercarlos a la verdad de los procedimientos jurídicos. Este programa es auspiciado por la Fundación Juan Pablo II. Mi nombre es Elena Castro y les doy la bienvenida a este programa. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este programa. Nos acompaña el abogado Jesús Enrique Castro Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. El tema del día de hoy es un tema muy delicado, es muy importante y se relaciona con otros temas que hemos tratado en estos programas, que es la sustracción de menores. Vamos a empezar con lo que es un menor. Conforme a la Convención Internacional de Derechos del Niño, un menor es aquel ser humano menor de 18 años, para efectos de la ley. Entonces ahora sí podemos pasar a lo que nos referimos cuando hablamos que existió la sustracción de un menor de edad. Sucede la sustracción de un menor de edad cuando alguien que no tenga la custodia legal del menor lo sustraiga de su ambiente normal y lo retenga en uno diferente al que el menor esté acostumbrado. Muy bien, es simplemente retirarlo de su común hogar. Ajá. Entonces, vamos a regresar un poquito a lo que hemos visto en otros programas y rápidamente vamos a mencionar lo que es la patria potestad, quiénes son los hijos que están sujetos a la patria potestad y a la guarda y custodia para que podamos ir teniendo aquí un esquema claro. Claro. Miren, los hijos que nacen de un matrimonio están sujetos a la patria potestad. La patria potestad, en consecuencia, tiene la custodia de los menores, o sea, la posesión física de los menores la ejercen papá y mamá casados. Entonces, ¿la guarda y custodia es quién tiene la posesión física de los menores? Es correcto. La guarda y custodia es quien ejerce físicamente, quien los tiene a los menores. Porque aún estando casados, hay ocasiones en que los niños se quedan con el papá, los niños se quedan con la mamá, etcétera, etcétera. Bueno, pero legalmente los dos ejercen la custodia, que es lo importante en este caso. Entonces, vamos a pasar a qué pasa cuando alguno de los papás no tiene la guarda y custodia legal. Bien, vamos a tomar como base las personas que no están casadas y sí registraron al menor. En ese caso, los dos no tienen la custodia. Eso es lo difícil, lo que las personas no entienden, porque dicen, es que yo soy el papá y puedo pasar por él a la guardería o puedo pasar por mi hijo a la escuela y me lo voy a llevar porque ya no voy a vivir en el mismo domicilio. Entonces, esa es la sustracción. Esto es muy común, es el día a día. Y algunas personas, pues, ejerciendo ese derecho que dicen tener, pues, ¿qué pasa legalmente? Que no pueden tomar la decisión de sustraer al menor y llevarlo a vivir a un lugar diferente. Entiendan, no se trata de un secuestro, por eso la palabra se llama sustracción. ¿Cuáles son los elementos que deben de existir para que se dé como tal la sustracción de un menor? O sea, ¿qué es específicamente lo que la gente tiene que saber? Que son las cosas que pasan y dicen, bueno, entonces aquí es donde existe la sustracción de un menor, a diferencia de algún otro delito o que simplemente no se configure una figura así. Una figura delictiva. En este caso, lo importante que debemos entender es que la sustracción de los menores se da por la familia, en especial
papá o mamá, o incluso intervienen los abuelos o los hermanos de esos papás. Entiendan que lo que estamos hablando es que ninguno de esos dos padres tienen la custodia. ¿Qué es la custodia? La custodia es un documento por medio del cual pueden demostrar: yo ejerzo la custodia y yo puedo disponer del menor. En ese caso, el delito de sustracción de menores no existe porque existe ese documento. Entonces estamos hablando que es alguien de la familia que se lleva al niño, pero no tiene un documento un documento que expide un juez familiar. Después de un procedimiento tiene que existir un juicio. No cuenta con ese documento. Entonces es cuando se da la sustracción de un menor. Entonces vamos a poner: ¿es necesario, por ejemplo, que ese menor salga del estado o salga del país, o simplemente con el hecho de que se lo lleven, no sé, a una casa diferente nada más? Claro, que lo cambien de ambiente. Exacto. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de sustracción de menores, hay una línea imaginaria, por favor, que establece el Código Civil y que establece el Código Penal. El delito lo pueden cometer los padres, papá o mamá, que no tenga ese documento, una copia certificada que expida un juez familiar donde diga el menor X, porque hoy ya no decimos su nombre, decimos el menor LRM, quedará bajo el cuidado, guarda y custodia de la mamá. Si ella tiene ese documento, ella tiene la oportunidad de que una vez que el papá del menor, porque no es su esposo, el papá del menor sustraiga al niño para llevarlo a otro domicilio, no necesariamente a otro estado o a otro país, simplemente con que sin derecho lo tome de la calle, de la escuela, de X lugar, toma el papá al niño pensando que tiene el derecho que le ampara una acta de nacimiento. Si la señora tiene el documento, podrá ir a presentar una denuncia del delito de sustracción de menores. Acuérdense, estamos hablando de un documento que va a ser la custodia en copia certificada decretado por un juez familiar. Y se rompe la línea del Código Civil, se rompe la línea del ámbito familiar y se incurre en un delito de sustracción de menores. ¿Por qué incurre el papá si dice aquí está mi acta, yo soy su papá? Sí, pero no tienes la custodia. Y en ese caso, ese papá se va a hacer acreedor a una sanción hasta de 4 años de prisión. Hasta de 4 años de prisión. Parece algo muy leve, porque decimos, pues si yo tengo el acta y yo soy el papá, ¿en qué delito puedo incurrir? Pues incurres en el delito de sustracción de menores y tienes una pena de 4 a 2 años. Estos son temas muy delicados, obviamente porque se trata de una cuestión penal, que se va a lo penal, de ser familiar pasa a lo penal, pero también porque hay que considerar, como siempre, el bienestar de los menores. Entonces, por eso se vuelve aún más delicado el tema. Entonces, ahora vamos a plantear la situación en la que los papás siguen casados y uno se lleva al niño. Bien. Aún estando casados, viene ese tipo de problemas, porque los dos ejercen la patria potestad y los dos tienen derecho a la custodia. Ahí lo que se hace, no se presenta una denuncia, sino se va con un juez familiar y el juez familiar tiene la facultad de dictar todas las medidas necesarias para que el menor sea reintegrado al seno familiar o al seno en donde se estaba desarrollando. Aquí la cuestión no es que se cambie de una ciudad, sino que se cambie del ambiente en el que el niño se estaba desarrollando emocionalmente bien o
aparentemente bien, y el juez lo va a considerar y el juez podrá tomar todas las medidas que considere pertinentes para cada caso. Ahora, vamos a plantearnos ya la situación en la que ya existió la sustracción de un menor. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar la persona, el papá que se vio afectado, pues? Bien. Si se trata de una pareja unida en matrimonio civil, tiene que ocurrir al juez familiar y el juez tiene todas las facultades de determinar qué es lo mejor para el menor, tomando en cuenta las leyes que son aplicables, desde el artículo 4 constitucional, así como la Convención de Derechos Humanos de manera internacional, y la Ley Especial de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes vigente en México, y que es el día a día para proteger a los menores, tomando como base un criterio de la Suprema Corte de Justicia, que es buscar siempre el interés superior del menor. Ok, eso sería entonces en el ámbito familiar. Se acude a lo familiar cuando las personas siguen casadas. Entonces vamos al otro supuesto en el cual sí se va a dar la sustracción de menores, que es cuando las personas pues no se casaron y no tienen un convenio, no tienen como tal alguno de los dos la guarda y custodia del menor. Bien, vamos a entender, ya quedamos que cuando están casados los dos ejercen la custodia y la patria potestad, pero cuando no están casados y los dos, la pareja reconoció al menor, eso es importante, porque ahorita vamos a tomar los que solamente están reconocidos por la mamá. Entonces, en este caso vamos a hablar, no están casados, pero los dos reconocieron al menor como su hijo. Entonces, aquí se trata de quién es el que primero actúa y quién es el que primero demanda que se le reconozca con la guarda y custodia. Y tiene que venir una sentencia que así lo decrete. Incluso puede haber una sentencia provisional donde diga, mientras dure este juicio, el señor X va a ser quien ejerza la custodia y guarda del menor. ¿Qué es la custodia y guarda del menor? Bueno, pues es tener físicamente al menor y también cuidar y proteger los bienes que ya pudiera tener un menor de edad, por dones de la fortuna, por herencia, etc. ¿Sí? Eso es en las personas que no están casados. Si no están casados, no van a poder presentar la denuncia de sustracción de menores. ¿Por qué? Porque no tenían la custodia. Entonces, eso es importantísimo. Por eso, cuando esas parejas que viven en unión libre tienen problemas, se les recomienda que procedan a tramitar el juicio correspondiente para que se les asigne la custodia y guarda del menor. Muy bien, entonces pueden presentar su denuncia cuando tengan la sentencia. La sentencia, exacto. Muy bien, entonces ahora vamos al supuesto en el que se comentó de cuando se sustrae a un menor que no estaba reconocido por el papá. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Si no tiene un acta que lo sustente. Bien. Tenemos el caso que el sentido común nos dice que alguien que tuvo una relación con una persona que saben que es su hijo, pero que no lo reconoció. Sin embargo, siguen conviviendo y la mamá lo reconoce como el padre del menor y viceversa. Hay una relación de facto, o sea, de hecho, pero de derecho, ese señor no ha reconocido a ese niño. Pero vienen los problemas y ese señor se atreve a recoger el niño, a sustraerlo. Ese señor está cometiendo un delito donde no va a tener la bondad de la ley de decir, bueno, era su papá,
se molestó, etcétera, etcétera, y va a tener una pena más bondadosa, más misericordiosa. Entonces, ahí, aunque sea el padre natural y lo pudiéramos probar con una prueba de ADN, la ley va a ser muy severa con él porque se va a presumir que él no puede demostrar la filiación y por lo tanto no va a entrar en ese supuesto. Él va a entrar a un delito de secuestro. Eso es lo delicado de estas situaciones que deben de medir muy bien o deben de documentarse. Que esa es la idea de estos programas. En un momentito más les vamos a decir lo que recomendamos como prevención, que lo hemos hecho en muchos capítulos, pero obviamente lo vamos a repetir en este. Y nos vamos a ir con una pregunta que tenemos. En este caso, vamos a hablar de personas terceras que se ven involucradas, como son, por ejemplo, las guarderías y las escuelas que tienen a los niños y muchas veces llega el papá o la mamá a recogerlos, pero en realidad es para sustraerlos del lado de quien están viviendo. Entonces nos hacen la pregunta de en una escuela los maestros entregaron al menor y la mamá tenía la guarda y custodia. Entonces, bueno, esta es la pregunta que hacen, pero creo que es importante hacer la distinción de si la mamá avisó al colegio o a la escuela o si no les avisó. Y aún así, ¿qué es lo que tendría que hacer como tal la escuela? Bien. Las escuelas deben de tomar en consideración cuál es la situación de cada menor, que eso va a ser evidente porque el maestro que sea responsable pues va de alguna manera a involucrarse con cada uno de los alumnos y se van a dar cuenta cuál es la situación familiar de cada uno. Cuando los maestros se den cuenta que X alumno, X alumna únicamente goza de una figura, ya sea paterna o materna, debe de pedir y ese padre o esa mamá debe de notificar al colegio o a la escuela que por ese niño, que por esa niña, solamente podrá presentarse él o ella y que cuando tuviera un problema, algún contratiempo, no se lo podrá entregar a nadie a menos que reciba una llamada o un documento por escrito. Si no existe ese documento, ¿cómo le podemos fincar una responsabilidad a un colegio? ¿O cómo le podemos fincar una responsabilidad a la escuela por haber entregado a un menor, a una persona diferente, ya sea su padre o su madre, pero que comúnmente no era quien se presentaba a la escuela? Por eso es una responsabilidad conjunta, tanto de ese papá o de esa mamá y también de la maestra, que dándose cuenta de una situación como esa, debe de estar atenta para que no incurran en una responsabilidad, porque mientras se hace una investigación, pues va a haber consecuencias para la escuela. Creo que es el momento de ahora sí entrar a las acciones de prevención que deben de tomar en cuenta los papás o mamás que tienen una situación así, en la cual solamente uno tiene a los menores, o sea, están ejerciendo la guarda y custodia, pero no han hecho ningún trámite porque pues ahorita las cosas están bien o piensan, pues ¿para qué lo hago si al fin, por ejemplo, hay casos en el que, vamos a suponer, la mamá está aquí con los niños y el papá se va a Estados Unidos, entonces dice, no, pues ¿para qué? Pero ¿qué tal que el papá regresa y luego se los lleva? Esas cosas pasan. Entonces, vamos a platicarles qué es lo que tienen que hacer cuando están en una situación así. Aunque ustedes estén en buen trato, en buen modo con la persona que no tiene a los niños, que es papá o mamá, de todos modos son acciones importantes porque, como siempre, pues más vale prevenir este tipo de situaciones. Sí, miren, normalmente esto ocurre cuando hay mamás solteras o que los dos padres reconocieron al menor, no viven unidos en matrimonio y esta situación lo que provoca es que hay una indefensión para cada uno de estas parejas. Esa indefensión consiste en que si alguno, por un arrebato, por un problema,
totalmente ajeno al menor, actúan con ánimo de dañar, porque vienen esas revanchas tontas, revanchas estúpidas, donde quien recibe el daño emocional y muchas veces físico son los menores, porque la sustracción es el cambio de ambiente que hace uno de los papás con el ánimo de dañar, con el ánimo de algunas veces de protección, pero los jueces no lo pueden diferenciar, no lo pueden apreciar en ese momento. Solo tienen la obligación de tomar medidas de protección. Entonces, a esas personas se les comenta, se les recomienda que tramiten, que se determine quién va a ejercer la custodia provisional y definitiva. Esa custodia va a durar hasta que tenga 18 años o hasta que el menor se pueda valer por sí mismo. Ya no es lo mismo un niño de 16, 17 años, no se puede sustraer ni manipular tan fácil. Pero es importantísimo porque después no pueden presentar una denuncia. Y entonces cometen el error y la facilidad de decir, de mentir ante el Ministerio Público y decir, el niño fue secuestrado, no sé dónde está. Pues eso va a generar una ficha roja, y esa ficha roja va a ser una ficha ámbar, es una ficha ámbar, y esa ficha ámbar va a hacer que el niño sea buscado como una persona extraviada y va a tener un trato especial porque cuando se recupere va a ser enviado a un albergue. Y llevar a un niño a un albergue es algo terrible. Eso es muy importante. Esas son las consecuencias de no hacer las cosas bien. Y el único que se va a dañar es el menor. Sí, como siempre les decimos, todas estas acciones igual y se les hacen exageradas o innecesarias, pero cuando pasan cosas malas dicen, ay, ¿por qué no lo hice? Bueno, pues ahí están las razones, se las estamos dando. Y de verdad siempre es mejor prevenir cuidando al menor, incluso hasta ustedes que pueden terminar detenidos. Entonces, o siendo la figura imputada en un delito, entonces obviamente no queremos eso. Entonces, bueno, vamos a suponer la persona nos hizo caso, tiene su juicio para determinar quién va a tener la guarda y custodia, y entonces ya tiene su sentencia. ¿Qué hace con esa sentencia? Es lo que les estamos diciendo, en especial en las escuelas. Obviamente, pues también avisar a la familia, pero bueno, vamos a ver qué hacemos ya que tenemos esa sentencia. Bueno, es muy importante porque un juicio para determinar quién va a ejercer la custodia puede ser cansado, puede durar un año y medio, pero la custodia provisional te la van a dar a los 2 meses y vas a tener una copia certificada y con esa la puedes llevar a la escuela, a una guardería y a otro lugar donde los niños comúnmente vayan. Por ejemplo, si los llevas a jugar fútbol o a las niñas a ballet o algo, pues tienes un elemento para decir, ojo, esta niña nadie puede venir por ella más que yo, o este niño no puede venir nadie más que yo o mi hermano o mi mamá. Entonces, ese es un elemento que tenemos de protección y que no se les haga fácil a la hora de presentar la denuncia cuando te digan, es que no te van a recibir la denuncia porque no tienes ese documento. Ah, pues muy fácil, entonces voy a decir que el niño fue secuestrado. El secuestro es algo muy diferente, donde se prenden foquitos en toda la República. Pero eso es lo que pasa. Ese niño, después de que se ha recuperado, va a ir a un albergue. Entonces no te lo van a entregar en ese momento. Y va a durar como si estuviera en una cárcel para menores, sufriendo más que quizás si estuviera con la mamá o el papá, que por problemas no se pusieron de acuerdo quién ejerciera la custodia, que significa tener físicamente bajo su cuidado al menor. Bueno, entonces vamos a platicarlo ya un poco más en resumen. Obviamente,
previo a que pase algo malo, se recomienda que ustedes inicien el trámite para que tengan la guarda y custodia del menor. Le llamamos provisional porque va a ser mientras se determina. Durante el procedimiento, el tiempo que vaya a durar, por eso se le dice guarda y custodia provisional. Es mientras se llega a la sentencia. Entonces es importante, por eso es esa distinción. Entonces, una vez que se tiene la guarda y custodia definitiva, se puede utilizar, obviamente tú siempre vas a tener el respaldo en tu expediente, puedes tener copias certificadas a la mano por cualquier cosa, presentarlas ante la escuela o ante algún lugar donde tu hijo suela ir para que no lo vayan a entregar a una persona que no deban. Obviamente, pues las escuelas tienen sus sistemas, deberían de tener sus sistemas de seguridad, pero siempre es muy importante hacer todo esto, o sea, llevar ese tipo de documentos cuando los tienes. Una vez que por mal momento, mala situación, cómo se estén manejando las cosas, el menor sea sustraído, entonces tienes que, si es tu caso, pues presentar tu denuncia y a la par se presenta el juicio familiar para determinar hasta después quién va a tener la guarda y custodia, porque ya se volvió algo pues obligatorio. Ya no va a ser como un momento previo que era como para ver, para prevenir. Ahora va a ser obligatorio porque pues ya viste las consecuencias que tuvo, ya la pasaste mal, entonces de todos modos lo vas a tener que presentar. Claro, yo quisiera que todos entendiéramos que es como conseguir un escudo, es como tener un escudo para tu niño, para tu niña. Eso es el trámite para que te concedan el uso exclusivo de ese niño, esa protección que tú le vas a dar, esa seguridad de que vas a tener un elemento para poder recuperarlo inmediatamente al niño. Ahora, vamos a explicar, ese es un juicio muy, muy sencillo, es sencillo y hay que justificar que eres el papá, que eres la mamá, hay que justificar por qué tú eres la persona más idónea para ejercer la custodia de manera provisional. El que alguien ejerza la custodia definitiva de un niño quiere decir que el papá o la mamá tienen derecho a seguir conviviendo con ese niño o con esa niña. Es un derecho de convivencia y se puede manejar a la par y el juez puede concederlo de manera inmediata. Hay que ver estos asuntos de carácter familiar sin tanto estrés, sin tanta desesperación de esos papás, de esas mamás. Necesitamos que vean las cosas con un poquito más de amor a los hijos, porque los jueces a veces no lo tienen, porque no tienen el tiempo, porque los peritos que intervienen a veces no tienen la capacidad, y no la capacidad no porque sean incompetentes, sino porque tienen exceso de trabajo. Y no se los olvide que en este procedimiento a los niños va a haber una etapa donde van a ser escuchados por el juez. Ya hemos platicado en otros programas qué significa la escucha del menor, pero a veces esa escucha del menor no es el mejor ambiente. Entonces debemos tratar de evitarlo y debemos tratar de saber negociar por bien del menor y por bien de la armonía entre esos papás, que esa relación va a tener que durar hasta mínimo en procesos, pues hasta que los niños tengan 18 años. Y obviamente va a continuar la vida y no va a dejar de ser ni la mamá ni el papá. Esto es muy importante. Sí, por eso les decía desde el principio pues que son temas muy delicados. Sí, agarra un poquito de temas que ya habíamos visto antes, pero nos pareció muy importante enfocarnos directamente en y explicarles también ese daño que se le va a generar al niño en el caso en el que la sustracción se dé y el niño termine en algún albergue o algo así. O sea, son cosas muy delicadas, son cosas muy graves que se debe de tener mucho cuidado, y en especial creo que es muy importante
que se pueden prevenir, son cosas que se pueden prevenir y pues es la finalidad de estos programas, que ustedes conozcan y puedan también, muy importante, prevenir todas estas situaciones que terminan afectando a los menores. Entonces, no sé si hay algo más para agregar, algo para concluir. Claro que sí. Que no se les olvide que existe una línea imaginaria entre el derecho civil y el derecho penal. Que si ustedes involucran a un tercero ajeno a la familia, va a tener otro tipo de responsabilidades. Un delito muy diferente con un castigo muy grave. Si se atreven a hacerlo sin tener la custodia, pueden incurrir en el delito de sustracción de menores. La pena podría ser bondadosa porque eres el papá, hiciste una acción conforme a tu capricho, porque sin derecho lo hiciste. Debiste haber tramitado el juicio antes. O debes, en tu defensa, en el área penal, justificar por qué lo hiciste. Tienes que demostrar que el niño estaba en un riesgo. Y entonces la materia penal le vas bajando, como decimos, la espuma, para que el delito no sea tan grave. Entonces, recuérdenlo, hay una línea difícil de ver, pero imagínensela. El ámbito penal y el ámbito civil. Por eso son importantes este tipo de temas y que ustedes lo entiendan para que no tengan consecuencias que son de verdad muy delicadas. Y ustedes lo hacen de manera inconsciente porque dicen, es mi hijo, yo tengo derecho y no me importa. No. Aún ese derecho natural tiene reglas tanto en el Código Civil como en el Código Penal y hay una protección que considero adecuada para los menores. Existe el interés superior del menor. Bueno, pues como siempre, esperamos que les haya servido mucho este capítulo. Si conocen a alguien que esté en una situación así, compártanselo para que también se entere de todo esto que les estamos comentando. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos encontramos en República Mexicana, número 304, segundo piso, Fraccionamiento El Dorado. Nuestro número de teléfono es 449-917-1819. Igual les recordamos la existencia de la Fundación Juan Pablo II, que brinda asesorías gratuitas. En la misma dirección y en el mismo número de teléfono encuentran información. Igual les dejamos el correo y agradecemos mucho sus comentarios y cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran comentar es muy bien recibida. Muchas gracias por escucharnos y vernos y los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Conoce tus derechos con los expertos. Con una visión clara y concisa de los procesos jurídicos. Por parte de nuestros abogados, Elena Castro Villarreal y Jesús Enrique Castro. Tú y la ley, donde buscamos que conozcas tus derechos. Hasta la próxima emisión.